La película de Quique Maillo que protagonizan Jaime Lorente, Alberto Amán, Alejandro Spitzer y Blanca Suárez, entre otros, nos habla de la música, del glamour, de la ambición y la traición que llevó a un grupo de tanto éxito a desvanecerse de la manera en la que lo hizo. Habrá que esperar de todas maneras al estreno de esta película hasta el próximo 17 de mayo para poder verla, pero yo creo que la historia la conocen muy bien, sobradamente bien, sus protagonistas, es evidente, muy de cerca, Carlos Armas y José Luis Gil. Ellos son parte de la historia original de Locomía, de los comienzos de este grupo musical que les llevó al éxito nacional e internacional. Así que podemos saludar a Carlos Armas, que es componente original del grupo. Carlos, buenos días. Hola, buenos días, Jaime. Buenos días, Carlos. Sí, perfectamente, Carlos. Sí. Y José Luis Gil, productor original del grupo musical Locomía. José Luis, buenos días. Buenos días a todos y felicidades a vosotros por estar en el paraíso. Siempre. Esto sí que es un regalo, ¿eh? Cuando nos dicen, tenemos que hacer el programa en Ibiza, todos de cabeza. Han ido todos, no falló ni uno. No falló ni uno. Y más de uno del domingo se ha venido a hacer el programa hoy. Bueno, Carlos, tú viviste el Locomía antes de convertirse en fenómeno musical y también fuiste miembro original de esta formación como grupo de música. Pero a mí me gustaría que nos explicaras cómo fue ese tránsito, ese viaje de tribu urbana que animaba en una discoteca como Q a ser un grupo musical que hacía giras internacionales. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues lo que ocurrió es el señor que acaba de hablar con ustedes, José Luis Gil, que un día nos vio en el Q y bueno, habló con Javier, el líder del grupo, y le propuso, bueno, que veía que nosotros algo diferente o algo especial como para transportarlo de Ibiza al resto del mundo por medio de la música. Bueno, nos pusimos en sus manos, viajamos a Madrid, ensayamos, grabamos y salió bien la cosa. Y se vivió de una manera muy, muy acelerada y muy espontánea y no sé, fue un viaje increíble. Pero tú ya vivías en Ibiza, tú no eres de Ibiza, tú llegas a Ibiza, ¿no? No, yo soy de Tenerife, yo estoy en el otro paraíso. Sí, sí. Y yo fui de vacaciones y les conocí, yo estaba en la universidad, les conocí. Ellos, uno de los componentes, que es Luis Fong, tenía que hacer el servicio militar en ese momento y me lo propusieron. Y aparte de eso, yo había estudiado algo de música, ellos tenían propuestas de hacer algo y bueno, pues decidí dejarlo todo y me fui con ellos a Italia y después al resto y a Ibiza y bueno, y así empezó mi historia en el año 87 con ellos y después en el 89 ya fue cuando lanzamos el disco. Uh-huh. José Luis, tú descubres a Miguel Bosé, fuiste representante de Rafael Acarrá, también productor ejecutivo de José Luis Perales, de Mónica Naranjo, CEO de una importante discográfica de nuestro país durante 25 años. Claro, ante ti han pasado muchos artistas y uno tiene olfato y tú tienes olfato. ¿Qué es lo que viste? ¿Cómo descubres a estos chicos? Bueno, pues como tú has dicho bien, después de 15 años que yo ya llevaba en la música y conviviendo con artistas de alto voltaje, pues uno piensa que ya no hay nada que te vaya a sorprender, ¿no? Y el mundo de la noche es un mundo muy rutinario, en el sentido que una discoteca, pues la gente llega, bebe, baila y se acabó. Pero Ibiza, que yo ya era fan de ella desde los años 70, que fue la primera vez que fui a ella, que no tenía nada que ver con lo que luego fue, ya cuando yo fui en los 80 y tantos de nuevo, pues fui muchas veces, pero en fin, en esa época que ya conocí el Q y esa dimensión de discoteca que era el Q, que era una cosa trascendente, pues descubrir estos personajes y ver cómo toda la gente que eran los más modernos de Europa que iban al Q se quedaban parados viéndoles moverse, pues a mí me causó una gran sorpresa y me quedé hipnotizado. Y pensé siempre que eso no era español. Dije, estos chicos deben de ser de algún sitio europeo, en fin, o americanos o algo así. Y ese fue mi primer contacto y mi primera impresión. No lo dudé en ese mismo momento. Cuando acabaron la performance me fui a hablar con ellos y ahí hice ya una cita para el día siguiente poder hablar con Javier y explicarle mi visión, lo que yo había desarrollado en aquel momento cuando los vi. Pero ¿qué importancia tenía la música, el aspecto musical? Porque ellos realmente no sabían cantar, ¿no?
Ya. Bueno, la propuesta musical que yo, en contra de eso que se ha dicho tanto de que era una boy band, no existía ni el concepto de boy band entonces. O sea, que no era una boy band, o sea, era un grupo, y yo lo que pretendía crear era algo que tuviera que ver con las pistas de baile. Una dance band, un grupo de gente que animara a la gente a bailar. Entonces, la música de pistas, o la música disco, o la música dance de aquella época, se componía de muchas cosas, pero básicamente era un gran ritmo, con muchos vocals, que son intervenciones de diferentes coloraturas que animan o intervienen en la canción, que no tienen por qué ser los cantantes, y luego obviamente unos solistas, si es que los hay, o unos grupos vocales. Locomía participó en el primer disco, también eso se ha ido deformando. Participó, hicieron vocals, y cuando la gente canta Locomía, ahí están todos ellos cantando, o Rumba Samba y las siguientes canciones. Es decir, que sí participaron en el estudio. Lo que pasa que algunas voces muy especiales, pues por tonalidades o por coloraturas, pues ellos no daban el registro para sujetar un playback dance, o tú tienes la voz que tienes que tener, o sino aquello se va para abajo y te quita la presión del ritmo. Y eso pasó con el famoso... Dime. No, sí, José Luis Giles, estoy tan impactado de escucharle, lamento interrumpir, porque usted está explicando en este momento el hecho de que la famosísima frase de Locomía, Sexo Ibiza, Locomía, sea su voz, porque usted entonces puso su voz precisamente para conseguir ese mecanismo dance que quería para la banda. Claro, es que en aquella época, estamos hablando hace 32 años, o sea, vayámonos para atrás, no había precedentes, en español nadie había hecho eso, y encajar con unas letras tan básicas, pero que tuvieran un mínimo de swing, como disco Ibiza, Locomía, moda Ibiza, pues eso tenía que tener un rollo, y ese rollo, pues, después de probar a unos y a otros, pues se vio que yo no quería hacer. Mi intención era con el productor Pedro Vidal hacerles una guía de voz, para que ellos tuvieran ese soniquete en el oído y pudieran repetir. Pero al final, cuando me meto en el estudio, que era un váter, porque era una cosa muy casera, pues resulta que al salir me dice Pedro, bueno, que se reía, y yo dije, ¿por qué te ríes? Que ya lo tenemos. Digo, ¿cómo que ya lo tenemos? Sí, que esto es lo que tiene que quedarse. O sea que fue completamente espontáneo. Oye, Carlos, eso provocó una ruptura entre vosotros, ¿no? O al menos así lo hemos entendido muchos en la historia. Me parecía importante preguntarle si realmente fue así. No fue así, pero Carlos tú lo puedes decir. Bueno, Carlos, no sé si para ti supuso... Bueno, después de oír a José Luis decir que teníamos muy poco rollo, me he quedado un poco chupado. No, es broma. Bueno, pues sí, yo creo que, bueno, como en aquel entonces pues no había ninguna ayuda que pudiésemos dar la talla en ciertos momentos de la canción que son muy importantes, como el rap del disco Ibiza Locomía, y obviamente José Luis tiene una voz muy armónica, y bueno, se decidió quedar así quedó. Que después en directo tuvimos que cantarla nosotros, pues que eso es lo que la gente no sabe. Claro. Que os tocaba. Que no es que después José Luis estaba detrás de un biombo haciendo la voz. No, Carlos, a todos esto íbamos nosotros, y cargarnos con el muerto. Pues suena diferente, pero la gente bailaba. Sí, te he oído decir en alguna ocasión que Locomía para ti fueron 5 años de alegría y el resto de sufrimiento. Ahora que ha pasado el tiempo, han pasado más de 30 años, no sé si te has reconciliado con esa segunda etapa de lo que representó para ti Locomía. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Cómo lo enfocas ahora? Hoy en día, desde hace muy poco tiempo, para mí yo estoy súper aliviado. Primero porque, bueno, he retomado mi contacto con mis compañeros y sobre todo con José Luis, que hacía 30 años que no nos habíamos visto ni habíamos hablado, y sí que para mí fue muy duro
porque fueron 5 años en el cielo, donde yo había logrado lo que siempre había anhelado. Yo desde niño hacía teatro, estudié piano, mi vida estaba dedicada, en mi cabeza, a lo artístico, y ese sueño se realizó. Pues de repente, de la noche a la mañana se acabó, y estuve cargando con la mochila de Locomía durante 25 años, pues arrastrándola, porque la gente te reconoce, tú no puedes llevar una vida normal y quieres ser normal porque ya lo eres. Al decir normal quiere decir una persona de a pie, que ya no eres popular, pero la popularidad y tu imagen sigue siendo aquella, y hasta que no se fue diluyendo un poco mi imagen, que fui cambiando con los años obviamente, pues ya un poco me podía zafar de Locomía. Pero sí fue una sombra que me siguió siempre, y aunque yo siempre me he sentido Locomía, pero es una cosa que yo quería ocultar porque quería llevar una vida normal, sí. Y me fue muy difícil, muy difícil. José Luis y Carlos, tenemos ya que finalizar, pero mira, hablando de estos más de 30 años que han pasado, José Luis, ahora enfocando y viendo qué fue o cómo fue el fenómeno Locomía y después de toda tu experiencia de estos años musical, ¿qué valor le das a Locomía? Bueno, el hecho de que 30 años después haya habido una docuserie de televisión y ahora haya una película, aunque sea ficción, y haya una gran parte o una parte importante de ella que es creada por guión, pues obviamente es una felicidad, es una satisfacción para todos, para Carlos, para todos los que formamos parte de aquel momento, porque es el reconocimiento a lo largo del tiempo de que las cosas se hicieron bien. Se quedaron en la memoria de la gente porque formaron parte del colectivo, porque despertaron muchas conciencias, porque a pesar de los tiempos que eran, pues se creó un gran movimiento de seguimiento al grupo. Viña del Mar con 50.000 personas gritando, pues eso no lo han hecho todos los grupos en España, ¿no? José Luis Gil, productor original del grupo musical Locomía, un hombre de la industria de la música. Gracias por estar con nosotros, José Luis. Gracias a vosotros. Saludos, Carlos. Y Carlos Armas, también componente original de Locomía. Un abrazo grande. Un abrazo a todos y disfrutar de la isla.